Evangelio de San Marcos, capítulo 4. 4 desde el versículo 35 al 41. ¿Vale? Dice, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, está hablando de Jesús, ¿no? Les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces ellos temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¡Wow! ¡Qué preciosa escena aquí en el Evangelio!, ¿verdad? El Señor Jesús había estado esas horas anteriores con multitud, con gente, tratando de enseñar y hablarles y dirigir los pensamientos, los corazones de ellos hacia el reino de Dios, hacia su Padre Celestial y ubicarlos, ¿no?, en donde ellos debían de estar ubicados. Y después de todo ese trajín, todo ese movimiento, habían unas barcas allí en el lugar, y de paso es precioso realmente. Cuando tuve oportunidad de ir a Israel hace 4 años, fue en el 2015, un amigo que vive en Tel Aviv me dijo, Manolo, venga, que te quiero mostrar Nazaret y el mar de Galilea. Entonces, wow, qué bueno. Entonces fui con él. Fuimos a Nazaret, después con el coche, porque más o menos queda en el camino, me llevó hasta... Entonces, antes de llegar al mar de Galilea, la carretera va haciendo como unas curvas y no se ve nada. Está todo montaña, aire y montaña nada más, ¿no? Y de pronto en una de las curvas, ¡wow! Aparece el mar de Galilea ahí abajo así. Todo azul, que parece el mar Mediterráneo. Todo así, hermoso. Todo. ¡Ah! ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y pudimos disfrutar y pudimos tener un tiempo realmente precioso. Y ahí, en las costas del mar de Galilea, es que aparece esta escena, ¿no? Es decir, el Señor estaba en una de esas localidades, junto al mar de Galilea, y había unas barcas, entonces el Señor se sube. En una de ellas van sus discípulos también y les dice, pasemos al otro lado. Así que él no terminó de enseñarles, quería seguir enseñándole a los discípulos. De hecho, vamos a ver ahora a continuación, ¿no? Entonces, embarcados ya y ahí ven, cruzando el mar de Galilea, de pronto dice que una gran tempestad, ¡brum!, se levantó un viento y aquello... peligraba de que la nave se fuera abajo, se llenara de agua y adiós, ¿no? Y corrían peligro de sus vidas ellos, ¿no? Y os comento que pude vivir ese fenómeno estando ahí en el mar de Galilea. Es decir, puedo decir como testigo de que estas cosas pasan ahí en ese mar de Galilea. Estaba con este amigo, un hermano mexicano, estábamos sentaditos los dos, disfrutando del mar de Galilea. Habíamos estado ya recorriendo donde se supone que Jesús dio las bienaventuranzas, toda esa parte. ¡Oh, qué hermoso! Y los dos sentaditos ahí, el mar aquí, a 2 metros de nosotros, y los dos conversando, tirando piedritas ahí al mar. Y todo un ambiente tranquilo, el mar. De pronto empezó un viento, y empezaron las olas del agua. ¡Cha! Y cada vez más alta. ¡Bum, bum! Tuvimos que salir corriendo para atrás porque nos estaba empapando. Es decir, era una cosa de locos, ¿no?
Así que en un momento, estamos hablando de cuestión de pocos minutos, ocurrió eso delante nuestro, ¿no? Entonces no me extraña que eso les pasara a ellos también, si si el mar de Galilea sigue teniendo los mismos comportamientos, ¿no? Pero ahí estaban en medio del mar, luchando, tratando de dominar la nave y no había manera, ¿no? No había manera. Y entonces vemos cómo el Señor, dice la Escritura, estaba en el cabezal de la barca, me imagino que en la parte, una de las esquinas, y en algún trozo de madera ahí propio de la barca, ahí se tiró y ahí estaría roncando. Sí, estaría cansado, ¿no? Que ni se enteró de lo que estaba pasando ahí, de tanto oleaje y tanta cosa, ¿no? Y no me extraña el hecho de estar ahí con la gente, sí, hablando y persuadiendo y con un corazón quizás quebrantado y dolido, quizás por la dureza de los corazones, ¿no? La incredulidad y tantas cosas, ¿no? No nos extrañe que él entró en la barca y al poco ya estaba echado y durmiendo como un tronco, ¿no? No nos extrañe, ¿no? Quedaría verdaderamente abatido. Y vemos cómo los discípulos le tienen que despertar. Señor, levántate, despierta, ¿no ves que perecemos? Y qué bueno que nosotros aprendamos lecciones de todo esto que nos indica la Escritura, ¿no? Lecciones que ellos tenían que aprender también. Sobre todo una gran lección. Lo primero, ellos estaban, por supuesto, eran la mayoría, como Pedro, Santiago, Juan, eran pescadores acostumbrados, y era su mar de Galilea, porque ellos pescaban ahí, era su espacio de trabajo. Sin embargo, era tan fuerte la cosa que llegaron a temer, ¿no? Entonces ellos tenían que aprender una lección muy importante, ¿no? En sus vidas. Y nosotros también. Por lo pronto, que eso eran cosas normales, cosas de la vida normal, el hecho de que un mar se encrespara y hubiera una tempestad, una tormenta, eso era parte de la vida, pues son cosas naturales que ocurren. Entonces, esto traído a nuestras vidas debemos de entender, ¿no? La aflicción viene a ser algo natural de la vida humana, no nos extrañe. Como dice el apóstol Pedro, no os extrañéis de la hora o de la prueba de fuego que estáis pasando, porque son cosas normales. Si pasamos un problema de salud, un problema de trabajo, de dinero, de falta de cariño, de entendimiento, son cosas normales. Y mientras estamos atravesando el mar de esta vida, pues nos van a ocurrir. Como dice en Job, ¿no? Es así como las chispas se forman en el revolotear, ¿no? del fuego, cuando aparecen las chispas, eso viene a ser como nuestras aflicciones, son normales, así como las chispas se forman cuando se levanta el fuego, ¿no? Y no nos debe de extrañar. Entonces debemos de tomarlo como algo, bueno, Señor, ayúdanos, Señor, levántanos, Señor, danos fuerza, etc. En este caso, ellos tenían que aprender la gran lección de que en medio de toda esa tormenta ellos tenían el privilegio, tenían la grandísima bendición de tener a Cristo con ellos en la barca. Pero estaba durmiendo, pero estaba en la barca. De manera que cuando el Señor es despertado y Él calma al viento, reprende, y todo se aquieta, Él les reprocha a los discípulos. ¿Por qué estáis asustados? ¿Por qué estáis así? Decir, ¿cómo no tenéis fe? Entonces, ¿a qué se estaba refiriendo el Señor? Pues sencillamente que Él estaba en medio de ellos. Él estaba en la barca. Entonces ellos debían de estar confiados y ir manejando, y ir luchándola y tal, pero sabiendo que si el Señor estaba ahí, no les iba a ocurrir nada. Ellos tenían que aprender esa lección, ¿no? Ahora, como hablábamos aquí anteriormente, antes de comenzar a cantar y tal, ¿no? Es fácil decir, pero qué difícil cuando uno está ahí en la barca
y el mar dando bandazos de un lado para otro, ¿no? Qué difícil, cuando uno está en medio de la situación, pasando el problema. Que parecería como que no pasa nada, como que todo se nos hunde. ¿Y dónde estás, Señor? ¿Estás dormido en alguna parte? ¿Dónde está Jesús, no? Y parecería como que no, que todo se acaba y que nadie nos entiende. Y que solamente ese dolor o esa soledad o esa frustración o bueno, lo que sea, solo nosotros podemos entenderlo. Pero nos olvidamos que Cristo está no con nosotros, sino en nosotros. Está acompañándonos. Como hoy hablábamos en la mañana, ¿no? Ese amigo que es el mismo Espíritu de Cristo, el mismo Espíritu Santo, que nos acompaña, que mora en nosotros y que nos va a cuidar, nos va a proteger, nos va a dar una mano, nos va a fortalecer. Aquellas cosas que nosotros vamos a poder estar precisando en esos momentos. Entonces, aprendamos esta lección de que en medio de sea lo que sea la tempestad que estemos pasando, el pensar, meditar y decir, Señor, como estos discípulos, que yo no pierda la calma, que no pierda el control, que no me desespere, que entienda que tú estás conmigo, Señor. Me llevas de la mano derecha, que tú me acompañas, que tú sabes mis necesidades, sabes mis problemas, sabes todas las cosas de mi vida. Entonces tú vas a estar ahí. Entonces esa confianza en la que el Señor se glorifica. Y esa confianza en esa fe, como decíamos aquí. ¿Por qué no tenéis fe? Es decir, esa es la cosa más importante, lección importante para aprender. Por ahora. El Señor es todopoderoso. Él en un momento puede pararse y decir al mar, tranquilo, y al viento, ¡oh! Calma, porque Él es soberano. Y Él puede sobre cielos y tierra. No hay mar que se le resista. O olas que sean tan altas que parecería como que nos van a tapar y que el Señor no puede hacer nada. ¿No os ha pasado algunas veces que parece que el problema es tan grande que llegamos a dudar, Señor, pero el Señor podrá con esto? Como que con esto, es que es tan grande que... Pero no pensemos así, eso es incredulidad pura, sino que seamos confiados en Cristo, ¿no? Él puede dominar los elementos naturales y Él puede dominar situaciones, carencias, cosas que nosotros se nos hace una cuesta arriba imposible, pero el Señor puede hacerlo. Así que ánimo, hermanos, ánimo. Y acordándonos que esto es en un paseo, podemos decir, en un entretanto, mientras pasamos por el mar de Galilea, es decir, mientras pasamos por esta vida. Pero hay una segunda lección que ellos tienen que aprender. Y está en el pasaje siguiente, cuando el Señor les dice a los discípulos, cuando se monta en la barca, es claro que había cosas que ellos tenían que aprender. Y lo que vemos al principiar el pasaje era, pasemos al otro lado. Entonces, al otro lado había algo que aprender también. Entonces, ellos no debían de quedarse ahí en lo que acababan de aprender, hombres de poca fe o por qué no tenéis fe, sino que tenían que seguir aprendiendo. Llegaron al otro lado y aquí encontramos un pasaje realmente precioso y muy escalofriante, ¿no? Porque miren cómo dice, mirad cómo dice. Capítulo 5, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Realmente, qué cuadro tan triste, tan trágico, ¿no? Y cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él,
y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera, a Jesús, que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. ¡Wow! ¡Qué precioso lo que el Señor hizo con este hombre! ¡Qué hermoso! Pero había algo que los discípulos tenían que aprender. Y enseguida vemos aquí algo muy interesante. Cuando desembarcan, salen de la barca, y dice que llegan a la región de los Gadarenos. En otros lugares le da otro nombre la palabra de Dios a este lugar. No me acuerdo bien cómo era. Recibe otro nombre también, pero Gadareno, siempre decimos el endemoniado de Gadara, ¿no? Pero tenemos que entender bien cómo era esta región en los tiempos de Jesús. Era una tierra proscrita, una tierra, podríamos decir, maldita, porque si bien era tierra de Israel y habían judíos, normal. Sin embargo, la manera como se vivía y cómo eran las costumbres allí, etcétera, pues nos habla realmente de lo lejos que estaban del Dios de Israel, ¿no? Del Dios de la Biblia. De hecho, había endemoniado gente llena de demonios. Dice, hay un solo hombre, ya había una legión de demonios ahí metido dentro de ese hombre. Así que los demonios campaban por sus respetos, era como tierra de ellos, ¿no? Y por otro lado, vieron cómo era el lugar de crianza de cerdos. Y eso nos habla claramente del hecho de que no tenían ningún respeto por lo que el Señor decía en la Torá. Y el cerdo animal, no puro, impuro, y no traten con ellos. De hecho, nos llama la atención el hecho del hijo pródigo. ¿Os acordáis cómo acabó cuidando cerdos? Algo realmente chocante para un judío, ¿no? Pero ahí lo vemos como por miles también, igual que los demonios. Entonces, nos llama la atención esto, ¿no? Y nos hace entender que llevan razón los historiadores. Era una tierra realmente muy especial. Pero el Señor quiso ir para aquel lugar. Pasemos al otro lado, le dice el Señor. No es que por casualidad acabó ahí, sino intencionalmente Jesús les dijo a los discípulos: pasemos al otro lado. Y los discípulos eran conscientes de a dónde iban, de a qué lugar iban, ¿no? Entonces, de hecho, la escena que encontramos aquí prácticamente es como una especie de desembarco bélico. Cuando dicen: y cuando salió él de la barca, enseguida vino en su encuentro. Es como una especie de... ¿Os acordáis
de la batalla famosa de Normandía, toda aquella avalancha de los aliados entrando en Francia, pues más o menos, imaginad, todos los soldados ahí desembarcando y lo otro, y lo otro tratando de que no les mataran, y más o menos pensad en una escena así, ¿no? Pero peor, porque lo de Normandía era una guerra entre hombres y no era un asunto espiritual. Este era un desembarco espiritual. Es decir, el Cristo iba a una tierra de demonios y Él iba a hacer la voluntad del Padre, iba a hacer la obra del Señor. Entonces, imaginaos al Señor desembarcando, ¡wow!, con una entereza yendo para lo que tenía que ir. Y vemos enseguida a aquel endemoniado acercándosele y poniéndosele, hincándose de rodillas y diciendo que tienes con nosotros, y toda esa escena que acabamos de leer, ¿no? Pero qué bendición como Cristo tiene misericordia de ese hombre. Y Él manda a los espíritus inmundos salir de él. Y fueron a esos cerdos y ocurrió todo lo que hemos visto en el pasaje, ¿no? Pero lo que encontramos aquí es la bendición, el hecho de que al otro lado del mar de Galilea había otra tormenta, que no era la tormenta de los discípulos en el barco. Era una tormenta que se estaba llevando a cabo en la vida de un ser humano, de un hombre. Ese hombre vivía atormentado. De hecho, lo dice la palabra del Señor, el que había sido atormentado. Entonces, un hombre que estaba ahí en su vida, yendo por un lado para otro, arrastrado por esos demonios. Un hombre que había acabado siendo un desecho, una basura humana. Pues le ataban y rompían los grillos y vivía donde los sepulcros, y era realmente algo digno de lástima, de conmiseración, ¿no? Y el Señor lo libra, le saca todo aquello. Y cuando vienen a verlo los del lugar y vienen a ver qué había pasado, encuentran al atormentado, lo encuentran tranquilo, sentado, vestido en su juicio cabal. La tormenta había desaparecido. Ya no era el mismo hombre. Entonces, qué importante para nosotros tener en cuenta esto. Qué distinto, hermanos. Y qué triste. Creo que uno de los ruegos, a mi entender, más lastimosos, por lo menos del Nuevo Testamento, ¿no? Cuando estos hombres vienen para ver qué había pasado y vieron a ese hombre que sabían que era un hombre que vivía de aquella manera, y lo vieron así en su juicio cabal, sentado, conversando, normal, sin duda. Y en lugar de adorar al Señor, y en lugar de decir, ¿quién eres tú? ¿Qué has hecho aquí con este hombre?, le rogaron que saliera de sus contornos. Madre mía. A mi entender, ya os digo, es uno de los ruegos más tristes con los que yo me puedo encontrar, ¿no? Decirle al Señor Jesucristo, sal de nuestras vidas. Cuando un país o cuando una persona, quien sea, y le dice a Cristo, sal de mi vida, no quiero saber nada contigo, no me interesas, no me ayudas en mi negocio, mi vida no funciona, tú en mi vida no quiero saber nada contigo, fuera de mi contorno, fuera de mi vida. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? De hecho, todos sabemos lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Sabemos, un país donde el Evangelio ha sido tan recibido y donde ha habido tantas conversiones, tantas iglesias, de hecho, yendo de un lado para otro, ahora estando ahí con ellos, alguien decía, madre mía, allá en mi tierra, cada esquina un bar, y aquí cada esquina una iglesia, ¿sí? Qué impresionante, ¿no? Pues, qué bendición que haya habido ese fruto y ese amor de Dios por ese pueblo, ¿no? Y la manera como está pasando en estos días, en los que el mismo pueblo americano que tanto tiempo atrás les recibió y hubieron almas salvas, iglesias edificándose, ahora haya esa actitud en una parte de la población
diciéndole a Dios, no queremos saber nada del Evangelio, nada de Cristo, sal de nuestras escuelas, sal de nuestras vidas. Es de las cosas más trágicas que pueden pasar, ¿no? A un país, a un ser humano, y a un vecino, a un familiar, cuando uno le puede decir o compartir y diga, no, yo no quiero saber nada de esta persona, fuera de mi vida, ¿no? Wow, que el Señor nos ayude, ¿no? Para tener paciencia como el Señor la tuvo con nosotros y poder seguir dando y compartiendo el Evangelio, ¿no? Pues qué gran lección que aprendemos, ¿verdad? Había un hombre atormentado al otro lado, había otra tormenta al otro lado del mar de Galilea. Y esa persona debía de salir de esa tormenta, aquietarse su vida, el mar, el viento, quedar todo en su lugar y este hombre poder empezar de nuevo en su vida, dándole gracias al Señor y contando en la Decápolis cuán grandes cosas el Señor Jesús había hecho en su vida. Entonces aprendamos esta otra lección nosotros también, que nuestra vida, mientras pasamos por este mar de Galilea, nosotros no quedemos en el mar, no quedemos entretenidos en nuestras, si bien pueden ser tormentas difíciles, tiempos bravos, tiempos malos o situaciones en las que realmente hemos de clamar del Señor, ayúdanos, danos fe para confiar en ti y todo ello, pero que aprendamos que esto es en un mientras tanto. Esto es mientras vamos pasando y que son cosas naturales de nuestro vivir en la tierra, pero que hay tormentas más allá de nuestras vidas, enfrente nuestro, o como decíamos esta mañana, quizá el vecino de enfrente, o un familiar, etcétera, que está atormentado, viviendo su tormenta personal, y nosotros quizá estamos luchando con nuestro mar de Galilea y nuestras cosas, y no nos damos cuenta de que hay alguien que está teniendo una tormenta, pero espiritual, y en donde la eternidad está ahí por medio, que no es cuestión de algo temporal, sino una vida eterna. Se trata de creer en Cristo o no, se trata de salvarse o no salvarse. Entonces, tengamos en cuenta esta otra lección, hermanos, y darle la importancia que tiene, ¿no? Y poder salir, en alguna manera, salir de nosotros mismos y fijarnos en los otros. Señor, yo sé, estoy pasando, y lo que estoy pasando realmente es difícil. Y no se puede negar, ¿no? Pero, Señor, que pueda estar yo pensando y pueda estar yo mirando a aquel otro, o mira a mi vecina, a mi vecino, o tal, o cual, que yo sé que está realmente sufriendo. Ellos no te conocen, Señor, necesitan el Evangelio y están viviendo esa tormenta. Y más aún, que se mueren y se van ahí al tormento eterno. No es ya una tormenta temporal, tormento eterno de un lago de fuego, algo que arde con fuego y azufre, ¿no? Entonces, hermanos, por favor, seamos entonces sabios, tiernos, sensibles y pensemos en el otro lado del mar de Galilea, en el otro lado de nuestras vidas, ¿no? Y meditemos y pensemos y detengámonos a decir, pues, ¿a quién tengo yo cerca o quién puede estar pasando realmente? Pues, Señor, dame fuerza para ir a ese otro lado. Y tú tienes que venir conmigo, Señor, porque el Señor va en la barca, ¿no? Tú tienes que venir conmigo, yo solo no quiero ir. Y poder hablarle a esta persona y poder comunicarle el Evangelio. Y que pueda llegar a descansar y confiar en ti y su vida, salir de todo ello, ¿no? Hermanos, que Dios nos ayude, ¿sí? Que Él nos ayude a entender la diferencia entre estas dos tormentas, entre estas dos situaciones, y que Dios nos dé victoria en el aprendizaje de estas lecciones, ¿no? Que podamos salir victoriosos. Y en medio de pruebas, yo conozco una hermana impresionante, tiene 91 años, ella es misionera allá en Uruguay, es alemana, pero no por ser alemana, pues
diferente, sino es una mujer realmente tremenda. Tiene un problema en los huesos que cada vez se está quedando más curva, más curva, más curva. Y al ser alta, como buena alemana, pues se le nota más. Entonces ya está quedando medio doblada. Pero no la escucharás quejarse de sus problemas, sus dolencias, o esto. No, ella va y visita a fulana que está en el hospital. Y hace poco, antes de salir de Uruguay, iba allí dicen ómnibus, iba en el ómnibus, y me la veo ahí en la parada del autobús con frío, porque es invierno todavía, y ahí en la parada del autobús esperando, todo así, 91 años, para hacer alguna visita, ir a ver a alguien. Es decir, estaba pasando el mar de Galilea para visitar a alguien que estaba sin duda con problemas, ¿no? Es decir, su cabeza, su corazón estaba siempre pendiente de lo otro que estaba necesitando, ¿no? Y no pensando en sí misma. Entonces, qué bendición, hermanos, que el Señor nos ayude, podamos aprender estas dos lecciones. Sea que estemos nosotros mismos atormentados por cosas que nos pueden estar pasando y confiar en Cristo, y sea que tengamos en cuenta que al otro lado hay alguien que puede estar precisando de nosotros, ¿no? Mejor dicho, de Cristo, para que nosotros le compartamos, ¿no? Amén. Amén.